Ok, muy bien, avanzamos. Y se había dicho que nada más es lo que viene siendo la posición de los dedos. Es terminología simplemente. Y aquí también ponemos la reposición. Reposición es reponer, o sea, volver a su punto inicial, ¿verdad? También nos da la retrusión y protrusión. Eso se refiere más a la mandíbula o algo que va hacia adelante. Pro es ir hacia adelante, ¿verdad? El prefijo pro es adelante, adelante, adelante. Y el prefijo re pues es para atrás, ¿verdad? Y muchas veces algunos pacientes, no sé si han visto personas, es hasta cierto punto algo común que encontramos, que tienen mandíbula protruida, o sea, que tienen la arcada inferior más adelante que la superior. Bueno, eso es protruida, protrusión, retrusión para atrás. Muy bien. Hay otro más que acá vámonos directamente al dibujo de la derecha, elevación y descenso, por ejemplo aquí de los hombros, elevación y descenso, y protracción y retracción. Pro también, tracción es atraer. Aquí dan el ejemplo de la articulación del hombro, o en conjunto con la escápula, que es este hueso. Entonces, protracción para adelante y retracción, para atrás. Ok, y luego ya ahora sí, documentario, nos lo brincamos porque no es lo que vieron, es lo que yo vi ahí cuando yo la llevé a un principio, pero vimos algo, está muy fácil en realidad. Y vamos a ver lo del esquelético. Aquí les puse una pequeña imagen, también que encontré ahí en internet. Luego les paso páginas de internet serias donde pueden estudiar también anatomía y donde les ponen dibujos en 3D y todo eso, para entenderlo mejor. Y nos dice que son de 216 huesos, que hay cartílago. Cartílago no es lo mismo que hueso. Este tipo de tejido es tejido cartilaginoso. Sin embargo, es muy importante, sobre todo para las articulaciones. Y se ven aquí. Todo esto que se ve más grisáceo en esta imagen, pues son cartílago. Y obviamente cubierto por ligamentos. De hecho, aquí nos dice ligamentos también. Muy bien. Se estudia junto con el sistema esquelético. Y yo creo que vieron esto también. Déjenme ponerme de este lado. El sistema esquelético pues lo podemos dividir. Ya sabemos que un sistema es un conjunto de algo. ¿Un conjunto de qué? De huesos. Y para su estudio lo dividen en dos. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Dicen que el axial está compuesto por huesos de la cabeza, o cráneo, a lo mejor propiamente dicho, el cuello, el hueso yoides, es un hueso que está aquí también, en la parte del cuello, toda la columna vertebral, que le llaman tronco, y también las costillas junto con el esternón y hasta el sacro, que aquí en este dibujo de la derecha nos lo ponen en una especie de amarillo más oscuro. Miren, todo eso es el esqueleto axial. Se refiere a la línea media, axial se refiere a la línea media, ¿ok? Acá abajo yo se los puse separado para que todavía sea más evidente. El esqueleto axial es este que está en rojo, cráneo, ¿verdad? Con los huesos también de la cara, toda la columna vertebral desde las cervicales hasta el sacro, que sacro es todo esto. Lo van a ver cuando vean columna vertebral. Y tórax, que es toda esta capa, toda esta caja torácica. Todo eso es el esqueleto axial porque está en el medio. Y el apendicular es lo restante, lo que está hacia los costados. El prefijo apen o así significa hacia un lado, hacia afuera o hacia los costados. Por eso el apéndice, la cala a nivel de intestino, por eso. Es porque es una pequeña estructura que está hacia un lado. O sea, es una analogía, o sea, también es algo. Apen significa hacia los lados o hacia afuera, hacia los laterales. Por eso es el esqueleto apendicular y se los puse en verde. Y aquí tenemos todo el miembro superior, todo este miembro superior y todo el miembro inferior, básicamente, ¿verdad? Dice, aquí el texto nos dice que se constituye desde la cintura escapular hasta la pélvica. Cintura escapular se refiere a esto, a donde está aquí a nivel del hombro, porque este hueso, lo que les dije ahorita, que le conocemos como, para que lo entiendan, como la paleta, muchas señoras le decían las alas o X, se llama escápula, por eso se llama cintura escapular. Y la cintura pélvica pues se saca en la pelvis, pero tiene mucho sentido. Bueno, también incluyen esos huesos, los miembros, el esqueleto apendicular.
Y luego también nos dice que el sistema esquelético pues tiene cartílagos y superficies articulares. Cartílagos, no es hueso, el cartílago es otra cosa. Entonces aquí tenemos dibujos a la derecha. ¿Ven esto? Que tengo mi cursor. Bueno, ese es el hueso. Es muy evidente que es un hueso y que está unido hacia otro hueso por medio de una articulación. Todo esto es una articulación. Ya después van a ver más a detalle los componentes de una articulación. Pero ahorita nos está diciendo que el sistema esquelético también tiene cartílago. Y esto que están viendo aquí en color celestito, cosas así, es cartílago. Propiamente este tejido es cartílago. Así, propiamente el tal cual. Pero este cartílago tiene una superficie articular. ¿Qué quiere decir esto? La superficie, ¿qué es? Lo más, valga la redundancia, lo más superficial, la superficie de, por ejemplo, esta estructura. Es esto, ¿verdad? Entonces, es la cara, por así decirlo, que se articula una con la otra. Evidentemente, entre ellas hay un pequeño espacio porque hay un liquidito para que no roce y sea doloroso una con otra. Pero no deja de ser esas caras articulares o superficies articulares también le llaman. A eso se refiere. Propiamente es cartílago, sí, pero esto, lo más así, es la superficie articular. Y estos son simplemente ejemplos. Por ejemplo, es a la altura de codo, del codo. Este es lo que viene siendo radio y cúbito. Y todo esto que pueden ver aquí es se alcanza a ver más la superficie, la ponen así en celestito porque es la superficie articular. Propiamente es tejido cartilaginoso o cartílago, pero no deja de tener una superficie. Este es fémur, o sea, acá a nivel de la articulación con la pelvis, ¿verdad? Y esta es la cabeza del fémur. Bueno, este es propiamente es cartílago como tal, pero si se refieren a esta carilla, es la carilla articular o la superficie articular. Es más que todo para diferenciar esos términos. Esta es otra diapositiva con otro dibujo más todavía específico, más que se entienda más, pues. El esqueleto apendicular es todo esto en azul y el esqueleto axial todo esto en verde, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Y bueno, ya nada más nos dice algunas características que proporciona el sistema esquelético. Ya lo habíamos visto ahorita al principio. Da soporte, da protección, da una base mecánica. ¿Por qué da soporte? Pues evidentemente por la bipedestación. ¿Qué es bipedestación? Bi-2 y pedestación, estar de pie. Bipedestación es estar en dos pies. Y da soporte. Protección es evidente. Vamos con el ejemplo de la caja torácica, del tórax. Todo esto es la caja torácica. El esternón junto con las costillas. Y por atrás la columna vertebral propiamente. Todo esto es evidentemente que da protección, ya lo había dicho, a los pulmones, al corazón. Por eso es una de las características principales también del sistema esquelético, protección, soportar. Y base mecánica, ya lo había dicho. Es la base porque lo que me mueve son los músculos, pero es la base mecánica porque pues los rígidos son los huesos. Da también almacenamiento de sales porque sabemos que en los huesos se produce mucho, se almacena mucho calcio. Por eso habla de sales y las sales pues evidentemente traen mucho calcio. Y aporte continuo de células sanguíneas. No confundir. Médula, porque muchos nos confundíamos bastante o en prepa, no sé. Una cosa es médula ósea, ahí se produce las células sanguíneas, es decir, propiamente la sangre. La mayor sangre se produce en los huesos, qué interesante es eso. Y obviamente en los huesos largos y los más grandes, como el fémur, como el húmero, así. En la médula ósea. Médula es que está en medio y ósea de hueso. No confundir con médula espinal. La médula espinal está en la espina, en la columna vertebral. Y evidentemente es la del sistema nervioso. Es médula porque está en medio y espinal porque es espina. Y la otra es médula ósea porque está en medio pero de los huesos. Y esa médula, parte de esa médula, la médula roja que le llaman, produce las células sanguíneas rojas y sangre como tal. Por eso es bien importante, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ya de propiamente ya un hueso. El hueso lo podemos, o te dice que está rodeado de un periósteo. Peri es hacia la periferia y osteo, hueso. Para empezar, el periósteo es lo que rodea al hueso, es lo más externo. Y aquí miren, en este dibujito que encontré también en un libro,
dice periósteo, aquí vamos en mi cursor a la derecha, y es lo que está más a la periferia del hueso, periósteo. Y luego también tenemos un pericondrio, algunos le dicen pericondrio, otros vienen como pericondio, pero es lo mismo y se refiere a la periferia, pero condrio o condrio es de cartílago. Entonces hay periósteo y algo que está en la periferia, pero el cartílago pues sería pericondrio. Nada más, muy sencillo. Y luego después nos dicen que el hueso está, digamos que formado por dos tipos de hueso, porque tienen características, todo esto es un hueso como tal. En este caso, es un hueso largo. Ahorita vemos la clasificación de los huesos. Y nos dice que hay hueso compacto y hueso esponjoso. Pues es muy evidente. Dice que el compacto es la parte cortical. Cortical viene de corteza y todo lo que es corteza está más hacia la parte externa. Entonces dice que es la parte sólida, la parte dura o externa del hueso. Y aquí es, miren, hueso compacto, aquí lo ven. Tiene todo esto, la parte dura del hueso, lo duro. Acá en este dibujo también lo quise esquematizar más. Esto es lo compacto. Ya esto que expanden a este dibujo es el esponjoso. ¿Qué nos dice el esponjoso? Que nos dicen que también le llaman el hueso trabecular. Trabécula es esto, como que esas cuevitas o no sé cómo palabra ponerle para que se entienda, esas trabéculas. Una trabécula es eso. Todo esto como una, le llaman esponjoso porque sí o no tiene una forma de una esponja, una fibra, que tienen así muchas, como queso gruyere, no sé. Pues sí, por eso se llama hueso trabecular y ahí es donde se producen muchas cosas de la producción de células y todo. De hecho, nos dice que en este hueso esponjoso o trabecular existe la médula ósea y luego la médula ósea se divide en amarilla, que es más que todo grasa, aquí lo ponen, mira, y en la roja, que es más que todo para la formación de células sanguíneas y plaquetas, que es lo que les dije ahorita. Médula en medio, mire, de hecho aquí ven la médula ósea amarilla y entre las trabeculitas y todo eso va a estar la médula ósea roja y va a empezar a producir células sanguíneas, eritrocitos, vámonos. Y también las demás, los leucos y todo eso, y a su vez también las plaquetas, que generalmente las plaquetas intervienen más en la cuestión de la coagulación, pues bueno, y los leucos más en la protección del sistema inmune. Eso se vio en prepa, pero si no después lo van a ir viendo también en otras materias. Ahorita nos interesa la anatomía y la macroscópica. Entonces hay una médula y a su vez amarilla y roja, vámonos. Y es eso, y aquí está el dibujo. De una vez vamos a aprovechar este dibujo para ver la estructura como tal de un hueso. En este caso, de un hueso largo. Los huesos se dividen en largos, cortos, planos. Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero de una vez, aprovechando esta, que es un hueso largo, se le estudia, los extremos se le llama epífisis. Epi, de fuera. Epi es fuera. O hacia afuera. Y luego metáfisis es como que algo intermedio. Una meta, el prefijo meta es como que una transición. Metástasis, metamorfosis, todo eso es una transición. Y lo de en medio es diáfisis. Lo de en medio, lo de un hueso largo, lo central se llama diáfisis. La transición metáfisis y ya los extremos epífisis. Evidentemente hay un extremo proximal. ¿Por qué proximal? Porque es lo más próximo hacia nuestro organismo. Y distal, la epífisis distal, la distante. La que está hacia, alejándose, por así decirlo. Eso es lo que le podemos sacar a este dibujo. Nos habla de una cartílago, ya lo vimos, que esto es cartílago. Miren, aquí es hueso. Es muy evidente que esto, ¿qué tipo de hueso es esto? Esponjoso. Hueso compacto, toda la ahorita, por así decirlo, lo duro. Aquí en la más sacamos el periósteo. Esto simplemente es una arteria nutricia se le llama porque está nutriendo evidentemente. Y también hay endostio, así como hay periósteo, es periferia, también hay endostio. Hagan de cuenta que por afuera está el periósteo y luego inmediatamente por dentro está el endostio y luego ya la médula. Endo significa dentro. Endo significa dentro. Y peri, fuera, hacia afuera. Periósteo, endostio. ¿Ok?
Simplemente son dibujos con un más acercamiento de lo que ya dijimos. Miren, aquí se ve hueso compacto, ¿sí o no? Aquí sigan mi cursor en este dibujo del medio. Hueso compacto. ¿Todo esto qué hueso será? Pues hueso esponjoso o trabecular. Aquí se ve todo lo esponjoso. Cómo se va viendo ahí trabéculas. Obviamente trae una arteria y una vena. Y empiezan a producir células sanguíneas. Aquí te ponen, miren, el dibujo que se producen esas células. Y luego en este dibujo de la derecha son cortes transversales. ¿Por qué? Porque están atravesados. Aquí a nivel de ¿qué dijimos que se llama los extremos? Epífisis. ¿Cómo dijimos que se llama lo de en medio? Diáfisis. Y la transición entre las dos, algunos libros te la manejan, otros no te hacen mucho énfasis en esa, en la metáfisis, pero otros sí. Es importante saberlo, bueno, pues de la metáfisis. Y son cortes, miren, nada más ves, hueso esponjoso, hueso compacto. Cavidad a esta altura. Aquí no hay cavidad medular, como pueden ver. Ya a esta altura sí, mire, ya hay una cavidad medular. Cavidad medular. Ahí se va a alojar la médula. Más hacia el medio, la cavidad se agranda un poco más. Tiene sentido común. Y acá también se vuelve a reducir y ya no hay cavidad. Muy bien. La clasificación de los huesos. Lo que les mencionaba, huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Huesos largos, pues es muy evidente, ¿verdad? Son tubulares, por ejemplo, en el brazo. ¿Qué es? Es un húmero. Aquí está la cabeza del húmero, todo lo largo, y aquí se articula con el codo. ¿Lo ven el codo? Huesos largos. Acá tenemos un dibujo abajo también, húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné, todos esos son huesos largos. Se relacionan mucho con los miembros superior e inferior. Huesos largos. Huesos cortos, dice que son cuboides, en forma de cubo. Y se hallan solo en el tarso del tobillo y en el carpo de la mano. Ok. Esto es carpo. La muñeca, pues, la que conocemos como muñeca o canilla, es carpo. Son dos hileras de huesecillos, que tienen más forma de cúbito y que se articulan entre sí porque es bien compleja. ¿Sí o no es bien compleja esto? La canilla puede moverse para todos lados. Miren todo lo que hago. A diferencia del codo, el codo nada más es a ciertos movimientos, no lo hago tanto, o sea, me lesiono, por así decirlo. Entonces la canilla es por eso, por todos esos, evidentemente nos da a los humanos la habilidad de muchas cosas. Esto nos hizo evolucionar las articulaciones, tanto de canilla como dedos, escritura, manejo de herramientas de nuestros antepasados. Por eso la raza humana evolucionó también por los movimientos que nuestra propia anatomía nos hace hacer. Entonces, huesos cortos. Tobillo, en miembros superiores, aquí es carpo, y en el tobillo se llama tarso. Carpo en mano y en tarso acá a la altura a nivel de pie. ¿Ok? Esos son huesos cortos. Y también existen huesos planos. Dicen, cumplen habitualmente una función protectora, como los huesos planos del cráneo, que protegen el encéfalo, que es lo que van a empezar a ver. Esos son huesos planos, o sea, es muy evidente que no lo puedo clasificar como largo. Miren, por ejemplo, acá, este es un hueso plano, es evidente que es el frontal, porque aquí están las escutaduras estas. Pero es un hueso plano, o sea, puede estar grande, puede estar redondeado, pero es plano, o sea, se refiere a que está así aplanado, pues como una tortilla, por así decirlo. Claro, o sea, es a grandes rasgos, también puede ser diferente un parietal o así, pero en términos generales, pues, tiene una visión plana, por así decirlo, o aplanada. Entonces, ya llevamos huesos largos, ya llevamos huesos cortos y ya llevamos huesos planos, ¿ok? Muy bien. Y luego después nos dicen que también existen huesos irregulares, es decir, ¿sabes qué? La anatomía, los anatomistas, ¿sabes qué? Ya clasificamos todo, ya estudiamos todo. Y este tipo de huesos no entra en plano, no le veo forma de un hueso plano, no lo puedo clasificar como plano. Este otro hueso no le veo forma de corto, no es un hueso corto, ni es un hueso largo, o sea, no es nada, por así decirlo. Bueno, vamos a ponerle huesos irregulares. ¿Sabes qué? Esta clasificación son huesos irregulares, tienen una forma toda irregular. ¿Y cuáles son ejemplos de esos huesos, por así decirlos, irregulares? Algo muy característico, pues las vértebras, en la columna vertebral. Dice aquí el texto nos dice que tienen formas diferentes a los largos, cortos y planos, lo que les decía. Y ejemplos son estos, las vértebras, ya ves que, déjame ver si tengo una imagen, no, acá no.
Simplemente las vértebras tienen que sus apófisis son una saliente, ¿verdad? Un cuerpo, unas salientes, así, o sea, una forma muy, muy extraña, y por eso se clasifican como un hueso irregular. Y hay una serie de huesos irregulares también que se ven en... De hecho, aquí lo tenemos, miren, un ejemplo en la... Este es un, digamos que un resumen. El irregular, este es una vértebra de las lumbares, porque, o sea, hacia abajo, hacia la zona más baja, porque tienen un cuerpo, este es el cuerpo de la vértebra, mucho más voluminoso para cargar peso. Pero es irregular porque, miren, ¿a poco lo voy a clasificar en un plano, en un corto, en un largo? No, es irregular, vámonos. Este evidentemente es un largo, este evidentemente es un plano, y este es un corto, pero aquí se juntaron todos los huesecillos. Todo esto es el carpo. Este es uno, este es uno, este es uno. Son cubitos. No exactamente la forma de un cubito, es así bien perfecta, no. Pero sí tienden a ser de esa forma. Y nos falta la última, que es un hueso sesamoideo. Y nos dice, un ejemplo, la rótula de la rodilla. Se desarrollan en ciertos tendones y se hallan donde estos cruzan con los extremos de los huesos largos de los miembros. Protegen los tendones frente a un excesivo desgaste y a menudo modifican el ángulo de inserción tendinosa. Es decir, son huesitos o huesos que andan, vamos a poner una palabra, sueltos, por así decirlo, y andan ahí para reforzar más ciertas articulaciones. Aquí la rótula es un hueso sesamoideo grande, o sea, es más macroscópico, se ve obviamente en la rodilla. Y ahí se pescan tendones y obviamente ligamentos para darle más fuerza a esa articulación de la rodilla. También hay pequeños huesos sesamoideos aquí, a la altura del pulgar, y también hay pequeños huesos sesamoideos en el pie. Ya los pues lo van a ir viendo. Ahorita más lo que interesa es simplemente que sepan que existen huesos sesamoideos y que a eso se refiere, ¿verdad? Y que un ejemplo es muy común en la rótula. Que hay huesos irregulares y que un ejemplo son las columna vertebral, que hay huesos planos, que un ejemplo son los del cráneo, que hay huesos largos, los de los miembros superior e inferior, y pues básicamente es eso. Aquí hay otro dibujo muy interesante, un hueso, el esternón es un hueso plano, ¿verdad? Que sí, puede tener una forma más alargada, pero entró más en la clasificación de plano, porque es más notorio lo plano que está que lo largo. Por eso lo clasificaron como un hueso plano. Aquí está una vértebra, es un hueso irregular, la rótula de un sesamoideo, y el hueso corto, todos los del carpo. Aquí lo amplificaron, lo hicieron grande el dibujo. Y este largo, pues es el húmero. Aquí se habla un poquito, esto se ve más, la mera verdad, en embriología. No sé si los doctores le vayan a dar mucho énfasis a la osificación o al origen, pues, de los huesos. No creo, al menos a mí no me tocó tanto en fines de exámenes, pero pues no está mal de mal leerlo. Aquí se los dejo como quiera, ya lo pueden leer con calma. A grandes rasgos, miren, el dibujo de abajo nos dice que cuando somos de menor edad o bebés, generalmente tenemos más cartílago que hueso. Y el cartílago ya quedamos en que sí es duro, pero es mucho más flexible que propiamente el hueso. Por eso los bebés tienen mucha flexibilidad, se contornan por todos lados, se alcanzan todo y se flexionan bastante porque sus huesos todavía no son tan largos, son más cortitos y tienen más cartílago que hueso. Aquí se puede ver. En este de hecho, como es un hueso joven, y luego ya un niño, y luego va un adulto. Mientras más adultos vamos creciendo, se va solidificando más, alargándose más y haciendo más sólido. Por eso los ancianitos ya batallan mucho también en movimientos. Aparte por su energía y su metabolismo, porque sus huesos aparte también empiezan a perder propiedades de calcio, de calcificación y así. Pero es porque las articulaciones también van perdiendo sus propiedades. Y un bebé o edad corta tiene mucho cartílago. Entonces, por algo la naturaleza o la anatomía es sabia para nosotros. En la unión de hueso con hueso va a existir siempre cartílago porque son algo duro, hueso con hueso, pues batallas y no. Existe como a las sillas o como a eso le ponemos esa taponcito de caucho negro o X para que no roce, para que amortigüe o así. Bueno, ese es cartílago. De hecho, en las vértebras, ¿sí o no? Yo creo que todos hemos tenido un pariente que tuvo problemas de discos intervertebrales, pues cartílago en realidad, entre una vértebra y otra, para que no estén chocando y hueso con hueso y ahí raspándose y haya daño de nervios, de médula médula espinal y nervios, existe un colchoncito que es
el disco intervertebral, entre vértebras. Bueno, también es tejido cartilaginoso. Sí, está duro, pero y da cierta flexibilidad, no es tan el cartílago da cierta flexibilidad, pero también soporte para los huesos. A eso nos queremos referir en estas diapositivas. Y más que todo da un énfasis a cómo se genera. Ahí lo pueden también checar. Y esto también ya lo pueden checar, ya con calma, se las paso. Más que todo son terminología. Esto las trae más el Moore. Pero la verdad, todos los libros o van a usarla, pues a eso me quiero referir, toda esta terminología. Rápidamente dice capítulo, se refiere a pequeña cabeza articular redondeada. Un capítulo es una pequeña cabecita. Y en este dibujo todos te los mencionan. Se pueden ir con calma, se pueden ir despacito, por así decirlo. Cóndilo, dice, es un área articular redondeada. Ejemplo, aquí esto es un cóndilo. Y luego epicóndilo, lo que está afuera de un cóndilo. Por eso le digo, despacito vayan leyendo cada etimología de cada palabra y lo van a deducir con facilidad. Foramen. Foramen quiere decir, me llama la atención, agujero. Foramen es agujero. Lo van a ver en cráneo. Hay varios forámenes. Cuando digan foramen, se refieren a un agujero. Y en cualquier estructura. Surco. Pues, ¿qué es un surco? Una zanja. Simplemente una zanja. También se van a ver en varias estructuras anatómicas. Cabeza. No tiene pierna. También es algo de una cabeza. La cabeza del húmero. ¿Qué se figuran que va a ser la cabeza del húmero? Pues esta parte. Lo demás hacia arriba del húmero. Tiene sentido común. Una línea, pues también. Es algo que le llaman impresión a veces. Una impresión en un hueso es como que algo que se dejó ahí porque por ahí pasó o pasa un tendón, un ligamento, una estructura, hasta un nervio, y deja una impresión, deja como que en el hueso una estructura. A eso se quiere referir. Y hay más, como maleolo, que el maleolo es un proceso apófisis, sinónimos. Proceso o apófisis es lo mismo. Van a ver en cráneo ya, si no es que ya lo vieron, apófisis mastoides, aquí. Atrás de la oreja se tocan, se pegan, se pueden pegar y se tocan algún hueso muy duro. Esa es una parte del temporal, todo esto es el hueso temporal. Y eso se llama apófisis. Una apófisis es como que una saliente, como que algo que está en la estructura, pero sobresale. También le llaman proceso, otros textos, y también le llaman maleolo. Pero es lo mismo, una apófisis es algo así que sale, pues. No sé si este dibujo, por ejemplo, traiga algún ejemplo. Sí, aquí miren. Estos son, aunque donde está mi cursor, son vértebras. Una vértebra unida con otra. Esta es dice, proceso espinoso de la vértebra. Proceso espinoso de la vértebra. Proceso o apófisis es lo mismo. Espinoso, ¿por qué creen que se llama espinoso? Porque tiene una forma de una espina. Vamos a poner una exageración y una analogía. Las espinas de los peces. Ok, que están bien marcadas. Bueno, estas son nuestras espinas, por así decirlo, de la columna vertebral. La C7, me refiero a la cervical, número 7, que está aquí a la altura del cuello. Le llaman la espina, es la vértebra prominente, o sea, la que nos sale, la que se ve. Bueno, esto que nos tocamos aquí viene muy obvio en anatomía de superficie, es la espina. Entonces, un proceso es una saliente. Puede haber procesos espinosos, puede haber procesos de lo que sea. Esta es como les digo, esta es la apófisis mastoide. Se me ocurre eso, ¿verdad? De cráneo. Entonces, quédense con eso. Proceso o apófisis se refiere a algo que sobresale. ¿Y qué más? De lo interesante, espina, pues ya proceso, vuelvo a repetir. Tróclea, pues simplemente es algo que se articula. Una tróclea es algo que articula. Un carrete, se refiere a un carrete como el de los hilos. Vámonos aquí al dibujo de abajo. Esta es la articulación de húmero con radio y cúbito. Miren, aquí dice tróclea. Aquí no tengo mi cursor. Tróclea dice. ¿Sí o no? Tiene una forma de carrete, o sea, donde están los hilos para coser. Porque va a hacer esta función, flexión, extensión, flexión. Bueno, eso es una tróclea, simplemente, como una manera de bisagra, pues, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y así, todo eso se lo van, por así decirlo, deduciendo. Eso siempre va a ser mi consejo. Voy siempre a insistirles en eso. Deduzcan las cosas, no las macheteen. Y nada más van a salir de la palabra en sí.
Tuberosidad, ¿qué es una tuberosidad? Pues algo arrugado, por así decirlo. Una elevación, aquí le llaman redondeada y así. Y lo van a ver también en los siguientes huesos. Y ya, aquí simplemente puse más imágenes de osteología, ¿verdad? De sistema esquelético. Los tipos de articulaciones, eso si quieren ya lo ven con calma, porque así como hay tipos de huesos, también va a haber tipos de articulaciones, ¿verdad? Y aquí los podemos ver. Estas las van a ver en cráneo. Esta articulación, miren, vamos a verlo rapidito antes de que acabe el tiempo. A grandes rasgos son articulaciones fibrosas y cartilaginosas. Fibrosas y cartilaginosas. Estas se engloban en articulaciones sólidas. Y las otras, el grande grupo, son las articulaciones sinoviales, que son movimientos. Son las que dan movimientos. Las articulaciones sinoviales dan movimientos. Y aquí están todos los ejemplos, o algunos ejemplos, que dan movimientos. Es evidente en el codo, es evidente en los dedos. Son articulaciones sinoviales porque hay una cavidad sinovial o sinovia, una cavidad que tiene liquidito y que por eso tiene mucha flexibilidad. Pero las sólidas no tanto o muy poca. Bueno, en cráneo van a ver las suturas. Las suturas no deja de ser una articulación. Es una articulación, pero es fibrosa porque tiene mucha fibra. O sea, es decir, tiene mucha unión entre ellos y no tienen movimiento o muy poco. No sé, el hueso parietal con el temporal o con el frontal, ahí va a haber suturas. Un nombre coloquial, sí o no a los bebés, es un nombre coloquial y vulgar. Las señoras dicen, no muevas tanto el bebé porque se le mueve la mollera. Es para que se entienda, las molleras son las suturas que van cerrando. Un bebé, ¿qué dijimos? Que va creciendo sus huesos. Bueno, son las suturas, es cartílago que se va a crecer y que evidentemente le tocamos al bebé y se siente que se le hunde. Es porque estás tocando una sutura que apenas va a ir cerrando de a poco, conforme a la edad. Es por eso no estás tocando. Bueno, estás tocando tu cartílago y pues puedes llegar a lesionar si con profundidad metes un golpe. Es por eso. Entonces, es lo que van a ver ahora en cráneo. Pero también existen las cartilaginosas, ya lo vimos ahorita. Miren el ejemplo que les puse. De entre cada vértebra. Hay un disco intervertebral, bueno, ese es cartílago. En la vértebra o en la columna se llama sínfisis, porque es una estructura con otra, eso ya lo pueden ver con calma. Sínfisis es de que, ok, los une algo que los separa, pero un elemento con el otro. Una vértebra con otra vértebra, sínfisis. Y sincondrosis es algo muy similar. Hay una laminita de cartílago, pero de una misma pieza. No deja de ser húmero, por ejemplo, en el brazo. Cabeza con cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? Esa es una sincondrosis. Y acá es sínfisis porque es una vértebra y luego un disco y luego otra vértebra. Son dos huesos separados, diferentes. Es por eso, es la gran diferencia. En el diente, esta articulación se llama gónfosis. Gónfosis en el diente. Es muy particular de los dientes, así se llama, gónfosis. Y es fibrosa. Y aquí también te ponen una sindesmosis, que es más que todo un tipo de, una membrana interósea. Es para como que da más soporte entre radio y cúbito. Aquí, por ejemplo, hay una membrana aquí en medio. De hecho, hasta se nos nota, miren. Esa también es una articulación y les llama sindesmosis. Ya con calma lo pueden ir leyendo, pero eso es más que todo el detalle. Aquí son más ejemplos, es lo mismo, más dibujos, sínfisis, sincondrosis, otra vez sínfisis. Son más ejemplos de lo mismo y los movimientos que estas dan. Esto sí también lo preguntan en el examen. Yo creo que sí va a venir en primer parcial. Pero igual y con tiempo, el próximo fin podemos ver, conforme lo vayan viendo, lo podemos ver, no hay ningún problema. Si se animan y quieren más, lo podemos ver. Me acuerdo que preguntaban bastante de los tipos de movimientos, que decían, a ver, es un movimiento, es una condilia, es una esferoidea, todos estos, a manera de preguntas de examen, pero se ve y tiene relación. Más dibujos, siempre les voy a recomendar dibujos. De hecho, ya brincamos a muscular. De hecho, si tienen la oportunidad de leer, de imprimir, como quieran, el Atlas de Netter, para mí, y yo creo que para muchos estudiantes de medicina o todos, el Atlas de Netter es como la Biblia en imágenes. De hecho, no sé por qué los doctores no se los han pedido. Siempre es básico. El libro que vas a llevar, el Moore, por ejemplo, o el Atariet,
pero como los libros de texto traen más palabras, por así decirlo, que dibujos, o sí traen dibujos, pero no tan detallados, por así decirlo, porque no es un libro solamente de Atlas, veas, trae el texto. Y el libro que va siempre de la mano con él es el de anatomía de Netter, pero es un Atlas de anatomía de Netter. Es un libro también gordito. También lo tengo aquí para imprimir si lo quieren, pero hagan de cuenta que ese libro ahí está en la carpeta digital. Para sus presentaciones, úsenlo, ayuda un chorro, está bien detallado esas imágenes y algunas que las que pongo aquí son de Netter. Les puede ayudar bastante. Ya pues sigue el sistema muscular y hasta aquí le dejamos. Ya si la semana que entra no comprenden mucho cráneo o se les dificulta, lo podemos volver a repasar el próximo sábado. Hasta aquí le damos porque es lo que van a ver. Y como les digo, ahora bien, último tip, antes que se me acabe el tiempo, me quedan 2 minutos. Tips para los que les toque dar clase. Hagan diapositivas, no tan con fondos blancos. No estamos así como que estudiando diseño gráfico como para ponerle muchas cosas. Háganlo, traten de hacerlo con un fondo blanco, ok, esquemático. Es decir, dibujos, 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 dibujos. Poca letra. ¿Por qué poca letra? Porque si le ponen copy-paste a todo, el doctor te va a decir, nah, copiaste y pegaste y me estás leyendo la clase y te va a regañar. No vengas a leerme, te va a decir, quiero que vengas estudiado y que me expliques. Sí pueden tener aquí abajito de la computadora sus cartas, o sea, su resumen o así, ¿verdad? Pero mi consejo, si saben explicar una imagen, ya la hicieron. Si saben explicar esta imagen, ya la hicieron. En YouTube hay muchos videos de otros estudiantes o médicos que explican muy bien. Yo tengo los míos, los voy a empezar a cargar en mi canal, que apenas estoy haciendo, ¿verdad? Porque apenas surgió esta idea de apoyarlos de primero. Pero, esos son mis consejos a nivel de presentaciones. Yo aquí sí puse a veces en algunas un poquito más porque les decía a mis compañeros, les puse más texto para que lo tengan para fines de exámenes. Pero si se van a basar en la target, ok, lleven el sistema, o sea, el seguimiento de la target, no pasa nada. Esto es más hecho en Moore, en libro de Moore. Pero es lo mismo, hagan sus diapositivas bien hechas. Si ponen que la imagen que ponen esté relacionada con el texto. Hay alumnos que pusieron una imagen y no tienen que ver con el texto, o sea, está hablando de otra cosa. Y se revuelve, el maestro te va a poner en jaque y te va a regañar. Entonces depende también la exigencia de cada maestro, cada doctor. Entonces es eso, algunos consejos. Igual los podemos seguir viendo más adelante, otros más, pero es eso. No tanta letra, muchas imágenes. Y sépanlo, más que todo, explicar lo que les pidan. Y ya, de momento es todo, ya se nos va a acabar también luego el tiempo. Si tienen, déjame dejar compartir más dudas o cosas así, ya saben que ahí estoy para apoyar en el WhatsApp. Y igual las siguientes semanas, si de plano se les va a empezar a dificultar el cráneo, lo vemos. ¿Ok? ¿Alguna duda o algo, muchachos? Bueno, ya se quedaron poquitos, ya se aburrieron los demás, pero bueno. Es parte de, realmente el que le va a interesar es el que va a estar aquí y después van a ver, de mí se van a